investigadores a ver cuál. Y Luis Antequera ha nombrado un texto en el que están casi todos de acuerdo. Esa frase que decíamos antes, ¿no? Del fuego. Ese elogión. Más elementos interesantes de Tomás. ¿Cuáles destacaríais? Y doy la palabra también a Sebastián, que hablabas... Yo hacer un pequeño comentario precisamente sobre esta aportación gnóstica. Yo diría que básicamente hay tres. Es decir, una, la presencia de la mujer. La presencia de la mujer que luego desaparece ya muy pronto en los primeros cristianismos, pero en el Evangelio de Felipe, por ejemplo, habla, y muy importante, de María Magdalena, o en el Evangelio de María, que si no recuerdo mal hay una parte del texto perdido donde le da una enseñanza privilegiada a María Magdalena, que luego los apóstoles le piden a ella que se lo revele. Otro dato importante, y por qué a lo mejor el Evangelio de Tomás ha estado separado de ese canon, porque en el Logión 12 le preguntan los discípulos a Jesús: cuando tú te vayas, ¿quién será nuestro jefe? Y Jesús contesta: Santiago. Con lo cual también entramos en una tradición oral de esa que ha tocado recientemente en un libro el profesor Montserrat, ¿no? Es decir, esa corriente de Pedro, esa corriente de Santiago más mistérica. Y por último, los elementos propios del gnosticismo, que son los elementos mistéricos. Y sobre todo hay uno fundamental, importantísimo, que antes ha aludido el padre: el hecho de que hay una enseñanza privilegiada o no la hay. Es decir, todas las escuelas mistéricas se caracterizan por eso. De hecho, hasta en la escuela de Pitágoras, esa enseñanza esotérica, corrígeme Antonio, se daba solamente a algunos, mientras que a los demás se le daba otro tipo de enseñanza. ¿Era esto posible en Jesús? Como antes tú has mencionado, si no recuerdo más, en Marcos, que había un tipo de enseñanza que se le daba solamente a algunos. O hay un episodio de Tomás que dice: me tiraríais piedras, si no recuerdo mal, que dice ese episodio: si yo dijera ahora, le dice al resto de los discípulos, si yo ahora revelara lo que me ha dicho. Es verdad, es verdad. De la potencia, como hay un secreto ahí, ¿no? Como una... Entonces, o existe esa enseñanza privilegiada o no la hay. O es Pedro el continuador, o es Santiago, o la figura de la mujer está presente como discípulo y tal vez como apóstol, o no. Esa es en realidad todo lo que plantean estos documentos, y por lo cual posiblemente fueron separados. Estamos hablando, para que todo el mundo se haga una idea, de que los documentos que tenemos, sin ser en ningún caso los originales, que todo se ha perdido de esa primera época, todo se ha perdido, eso hay que dejarlo claro, Antonio, son mínimo 130 años después de la crucifixión. No, ojo, menos el papiro Rylands data del año 120 y el Evangelio de San Juan se redacta aparentemente en el año 98. Tenemos solo 22 años de diferencia entre el contenido y el documento, más o menos. Sí. Más o menos, es lo que sostendría una lectura determinada de la tradición eclesiástica, ¿no? Sí, lo que es impresionante es el número de copias que van apareciendo. Exacto. Pero lo que puede sorprender es que no haya conocimiento de ningún original, en este sentido, copias distintas. Y que en este sentido es muy interesante reseñar que obras de importantísimos autores clásicos como Eurípides, Sófocles o Platón llegan a nuestros días en documentos que tienen de diferencia respecto del momento en que fueron escritos milenio y medio, es decir, 1200 años, 1300, 1400, 1500, por lo tanto, en historia antigua, esta diferencia de 22 años que existe entre el momento en que se escribe este pasaje del Evangelio de San Juan y el escrito que llega a nuestros días es prácticamente desdeñable, es prácticamente nada. Esto para un periodista moderno es muy decepcionante, porque no llegas nunca, no llegas a la fuente. Es decir, la fuente, el original del Nuevo Testamento no existe. Y decir esto es algo que choca, porque evidentemente todos tenemos una copia del Nuevo Testamento en casa. Es más, te diría, ni siquiera sabemos cuáles son las palabras originales ahora declaradas, digamos, canónicas por la Iglesia, porque la Iglesia jamás ha dicho: este es el texto inspirado. Y no lo sabemos hablando de los evangelios no apócrifos, de los canónicos. De los canónicos, no lo sabemos. Hay una cosa que a mí me llama de todas maneras mucho la atención, yo no sé si sobre eso tenéis alguna opinión formada, pero es que el Evangelio de Juan, que estábamos hablando hace un minuto, es como el nexo de unión entre los gnósticos, entre la visión gnóstica. Es el más gnóstico de los cuatro evangelios. Y la canónica, es decir, es el que aceptan las dos partes. El final del Evangelio de Juan es tremendo. No, pero es que en ese sentido Juan, claro, es
Juan es un evangelio que se escribe después de que se hayan escrito los otros, al final de la vida de Juan. En ese sentido siempre se suele hablar de que es el primer evangelio, como el texto como exegético, o sea, es el que considera lo anterior y da una interpretación. Pues menos mal que oigo esto, porque llevo 30 años batallando dentro del ámbito científico aquí en España para que se considere al Evangelio de Juan en realidad el primer documento gnóstico que tenemos. Sebastián Vázquez ha dicho... Porque es protonóstico. Ha dicho Sebastián Vázquez una cosa, perdón, sobre la mujer, sobre el nombre de María Magdalena, que nada más, claro, pronunciarlo, de inmediato se encienden muchas luces en todo el mundo por el eco, sobre todo, de asuntos que aquí hemos debatido, como el Código Da Vinci y demás, que han vuelto a reivindicar la posición de esta figura femenina. Vamos a hablar de María Magdalena, vamos a ver algunos pasajes de apócrifos donde interviene María Magdalena, vamos a hablar de esa posición de la mujer dentro del cristianismo primitivo como depositaria de verdades importantes, y que luego todo eso se va perdiendo. Y también, como dije, vamos a viajar al lugar donde todo esto se descubrió. Pero va a ser en unos minutos, aquí en este especial sobre el otro Jesús. Los hermanos de Jesús son mencionados en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Marcos se dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Egésipo transmite la noticia de que las hermanas de Jesús se llamaban Salomé y Susana. Y el Nuevo Testamento contiene una epístola de Judas que posiblemente se deba a un hermano de Jesús del mismo nombre, ya que en ella se presenta como hermano de Santiago. Yo digo misterios a los que son dignos de mis misterios. Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda que lo ha hecho. Continuamos aquí, esta noche, buscando los secretos y misterios del otro Jesús. Documentos, legajos, historias, archivos perdidos. Pero estamos, claro, en el siglo I, en este entorno de esta noche tan mágica y especial, pero no podemos dejar de pensar en lo cotidiano y en lo que es noticia. Año 2007. Jesús tiene algo. Yo hablaba de todos los libros que tenemos en esta mesa, pero, bueno, Javier Sierra, director de una revista, y todos los que han dirigido revistas saben, y esto sí que para mí es un misterio cotidiano. Poner la imagen de Jesús en una publicación, Javier, genera algo. Bueno, genera ventas de entrada. Eso es. Siempre. O sea, nosotros... Hay un magnetismo. Sí, yo recuerdo mi etapa como director de la revista Más Allá, en la que siempre nos debatíamos entre si dedicar una portada a Egipto o dedicarla a Jesús, porque eran como los dos caballos al frente del carruaje que tiraban del resto de los números, ¿no? Así que sí, es cierto. Y parece mentira en un país que se supone que se ha vuelto más laico, más desapegado de la religión, pero eso lo que quiere decir es que está tan en nuestra fibra íntima esta historia sagrada que hoy es objeto de debate en esta mesa, que cualquier cosa que tenga que ver con ella capta nuestra atención. Claro, y ahí la sensación, desde luego, demostrada con el éxito mundial del Código Da Vinci, del que hemos hablado aquí, aberrante para muchos, revelador para otros, pero gente de cualquier cultura, de cualquier condición, han sentido la llamada. Y yo he conocido a gente, personalmente, que me ha venido, con los brazos caídos diciendo: esto me ha desmontado lo que yo pensaba. Bueno, en el fondo, pensaba cosas aprendidas por el dogma, y cuando uno empieza a explorar se da cuenta de que hay mucho misterio, por lo menos mucho misterio. 30 años de años perdidos de Jesús. ¿Cómo no va a interesar? Si es la figura principal, o una de las principales de la historia, evidentemente. ¿Y que hay noticias? Claro que hay noticias. La demostración de que Jesús vende y que las noticias siguen produciéndose. Es más, nos sorprendíamos porque nosotros aquí en Cuatro preparábamos este especial del otro Jesús, y resulta que una película, una superproducción, se está financiando y montando ya sobre los años perdidos de Jesús.
Una superproducción que se está haciendo en la India. Ahí es donde se va a realizar con actores incluso indios y va a narrar la investigación de dos arqueólogos alemanes que van en busca de esos años perdidos de Jesús y se encuentran con un hermano gemelo de este. Pero no solamente eso, sino que descubren que él vivió allí y que incluso su tumba puede todavía estar en Cachemira. Es toda una investigación que han hecho sobre todo desde los 12 a los 29 años, que son la fecha, los años, el tiempo en los que menos datos se tiene de Jesús. Bueno, no se sabe qué pasó con él en ese tiempo, no se tiene apenas datos, pero dicen que en Cachemira puede quedar algún documento que pueda hacer referencia a esa etapa de Jesucristo adolescente hasta llegar a ser un joven de 29 años y tras